Hola muchachos, ¿qué tal? A continuación resolveremos un problema del tema de razonamiento geométrico y porcentajes. La pregunta dice, para una presentación acerca del consumo de calorías diarias, una nutricionista quiere usar un polígono que represente las proporciones sugeridas por ella. 60% carbohidratos, 10% proteínas y 30% grasas. Para ello dibujó 4 figuras: triángulo equilátero, cuadrado, pentágono y hexágono regulares. Entre las 4 opciones, la que representa correctamente los valores dados es... Bien muchachos, entonces lo que nosotros estamos buscando es un polígono que represente las proporciones sugeridas por la nutricionista acerca del consumo de las calorías diarias. Sabemos que el 60% deben ser carbohidratos, 10% proteínas, y 30% de grasas. Entonces, si nosotros sumamos 60% más 10% más 30%, vamos a obtener el total, que viene a ser el 100%. Entonces el total del polígono va a representar el 100%. Y a partir de ese total lo vamos a dividir en 3 partes, de tal manera que cada parte represente el porcentaje que nos piden. Ahora, para que el problema lo podamos resolver de manera rápida, debemos tener presente lo siguiente. Cuando hablamos del total, estamos hablando de la unidad, que viene a ser el 100%. Por ejemplo, podemos imaginarnos un rectángulo. Este rectángulo en sí viene a ser el 100%. Y si ese rectángulo lo dividimos por la mitad, en 2 partes iguales, entonces cada parte viene a ser un medio. Y un medio equivaldría a la mitad de 100%, 50%. ¿Sí? Entonces un medio es 50%. Ahora, si en lugar de dividirlo en 2 partes, lo dividimos en 4 partes, entonces cada parte viene a ser un cuarto, y un cuarto representa la cuarta parte de 100, 25%. Y así podemos dividir en más partes, ¿no? Por ejemplo, podríamos dividirlo en 5 partes, entonces tendríamos un quinto, y un quinto vendría a ser el 20%, la quinta parte de 100. Hay que tener en mente estas equivalencias para poder resolver rápidamente el problema. A ver, vamos a ir analizando cada figura para ver si las partes se corresponden con los porcentajes que nos dan. Vamos a empezar analizando las figuras que sea más fácil dividir en partes iguales. Por ejemplo, el cuadrado. Si el cuadrado lo dividimos por su diagonal, pues obtenemos 2 partes iguales. Entonces quiere decir que cada parte debe valer 50%. Ya, entonces tendríamos aquí que los carbohidratos representarían el 50%. Pero esto contradice a los datos que nos da el problema, porque los carbohidratos deben ser el 60%. Por tanto, descartamos esta alternativa. Ahora analizamos la figura del hexágono. Aquí tenemos el centro y vamos a trazar líneas a los vértices para poder dividir al hexágono en partes iguales. Entonces el hexágono queda dividido en 6 triángulos iguales. Ya, o sea, en 6 partes. Entonces cada parte viene a ser un sexto, ¿no?
Ahora vamos a fijarnos para el caso de las proteínas. Las proteínas solamente son la mitad de uno de esos triángulos. Entonces, como las proteínas son la mitad de un triángulo y un triángulo viene a ser la sexta parte del total, entonces para esta figura las proteínas vendrían a ser un doceavo. Recuerden que esto se resuelve utilizando el producto de extremos y de medios. Un sexto entre 2 es un doceavo. Ahora, analizando el dato que tenemos para las proteínas, vemos que es 10%. Y 10% en fracción es la décima parte, ¿no? O sea, 10% equivale a un décimo. Es la décima parte de 100. Por tanto, tendríamos que descartar esta opción, porque aquí las proteínas nos sale que representan la doceava parte. Y sabemos que debe ser la décima parte. Entonces descartamos este polígono. Ahora vamos a analizar al pentágono. De manera similar vamos a trazar líneas auxiliares desde el centro a los vértices para poder dividir la figura en partes iguales. Esta figura se divide en 5 triángulos iguales. Entonces el pentágono queda dividido en 5 triángulos iguales y cada uno de los triángulos vendría a ser un quinto del total. Ahora, analizando el caso de las proteínas, vemos que las proteínas vienen representadas por la mitad de un triángulo. Entonces las proteínas vienen a ser la mitad de un quinto. Y la mitad de un quinto viene a ser un décimo. Recuerden que esto se resuelve multiplicando extremos y medios. Y recuerden que aquí le ponemos 1 como denominador, dado que el 2 es un entero y se sobreentiende que tiene 1 como denominador. Muy bien, entonces las proteínas son un décimo y revisando los datos vemos que eso es correcto porque las proteínas son el 10%, que es lo mismo que un décimo. Tenemos que las proteínas son el 10%. Como eso es correcto, vamos a analizar las grasas. A ver cuánto representan las grasas. Tenemos que las grasas estarían representadas por un triángulo y medio triángulo. Sabemos que medio triángulo representa el 10% y un triángulo completo sería el doble de 10%, o sea 20%. Ya, entonces todo vendría a ser el 30%. Así que en este polígono las grasas están representadas por el 30% de la figura, lo cual es correcto según los datos del problema. Entonces los carbohidratos, por diferencia, para el 100%, vendrían a ser el 60%. Ya que tenemos que las proteínas son 10% y las grasas 30%, ahí van 40%, entonces los carbohidratos para completar el 100% deben ser el 60%. Y bueno, con esto ya reafirmamos que esta vendría a ser la respuesta del problema. Dado que los carbohidratos son el 60%, las proteínas ya hemos visto que son el 10% y las grasas el 30%. Así que el polígono que representa el consumo de calorías diarias viene a ser el pentágono. La respuesta en la opción C. Bien muchachos, si tienen alguna duda, déjenla abajo en los comentarios. Hasta el próximo video. Chau.